Buenas, en primer lugar un saludo a todos los averiados. Este video avería en concreto lo voy a dedicar a hablar sobre Mafalda, la popular tira de cómic realizada por el dibujante mendocino Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, publicada desde el año 1964 hasta 1973 en diversos periódicos de la Argentina y más tarde en medio mundo. Mafalda es una creación tan universal que tengo la impresión de haberla conocido siempre. No recuerdo un momento en que no apareciera una de sus viñetas en una u otro instante de mi vida, aunque debo reconocer que cuando realmente conecté con ella profundamente fue durante una de mis estancias en Buenos Aires, escuchando a Charly García y tomando mate en casa de un amigo. Tras callejear por la ciudad porteña durante varias semanas, ciertamente los juicios y reflexiones de Mafalda resonaban en mi mente de un modo muy especial. Quino creó Mafalda en 1963 a petición de una agencia de publicidad que preparaba el lanzamiento de una nueva marca de electrodomésticos. La tira debía estar protagonizada por una familia tipo y el nombre de cada personaje tenía que comenzar por la letra M, para que coincidiera con la inicial de Mansfield, el nombre de la marca de la empresa que la agencia deseaba introducir en el mercado. En cualquier caso, el nombre de Mafalda lo tomó de un bebé que aparecía en la película Dar la cara, basada en el libro de David Viñas. Desgraciadamente, el proyecto fracasó, aunque Quino había realizado 8 bocetos que, reformados, comenzó a publicar en la revista Primera Plana, posteriormente en El Mundo y más tarde, cuando este periódico cerró, en el semanario 7 Días. A Quino le pidieron que Mafalda combinase el estilo de Peanuts y el de Blondie, conocidas en los países hispanohablantes con el título de Snoopy y Pepita y Lorenzo. El diseño de la niña Mafalda es, por cierto, muy parecido al de Nancy, conocida en Hispanoamérica como Periquita, una niña protagonista de una tira cómica estadounidense creada por Ernie Bassmiller en 1933. Quino no fue nunca un pintor academicista, realmente no le gustaba pintar de manera formal, así que se fijó en los viñetistas de cómic, lo que hizo que si bien su dibujo tuviera en principio ciertos errores, al mismo tiempo tuviera un toque familiar muy acusado. Las influencias de Quino, por tanto, no hay que buscarlas en los grandes pintores, sino en el ámbito de la ilustración y las viñetas. Para el dibujante argentino fue esencial encontrarse integrado en la revista Ricotipo, y más allá de Mafalda, si queremos valorar las claves de su manera de contar historias y concebir las viñetas, debemos citar varios nombres como los siguientes. En primer lugar, su gran maestro Saul Steinberg, y por supuesto Oscar Conti, Chaval, Box y Jean-Jacques Sampé. Y por otro lado también hemos de entroncarlo con otros dibujantes como Fernando Sendra, Lino Palacio, Carlos Garaycochea y Chumi Chúmez. Mafalda es un mordaz ataque al mundo de la hipocresía adulto y a la sociedad burguesa. En la obra se combinaban el ansia de libertades individuales y de reivindicación social propios de la década de los 60 del siglo XX con la atmósfera autoritaria de la Argentina de aquella época, golpeada por dictaduras militares y todo tipo de luchas políticas y sociales que acabarían desembocando al cabo de una década en el ascenso del general Videla al poder y posteriormente la Guerra de las Malvinas. Sin ese contexto resulta realmente difícil entender los últimos alcances de Mafalda,
aunque la genialidad de Kino permite comprenderla sin tenerlos en cuenta del todo. Son bien conocidas, por ejemplo, todas aquellas viñetas que dedicaba a la sopa, en las que Mafalda se quejaba y lloraba y volvía a quejarse y llorar porque le obligaban a probar un plato que aborrecía. Escenas aparentemente inocentes en las que Kino estaba apuntando un hecho luctuoso que se estaba produciendo en la Argentina mientras diseñaba esas viñetas. Me refiero, entre otros, a la dictadura del teniente general Onganía. Mafalda nos permitía certificar cómo funcionaban las relaciones entre adultos observando las de los niños. Personas que no se hablarían en la vida normal, en el cómic se interrelacionaban entre ellos, lo que nos permitía hacernos una idea muy clara de la sociedad. Por otra parte, otro de sus grandes méritos era su capacidad de simplificar en 2 o 3 conceptos enormes problemas. Resumir en una pregunta, un gesto o un diálogo las grandes cuestiones de toda una época y muchos de los interrogantes que han motivado la escritura de múltiples libros. A grandes rasgos, la niña Mafalda es una hija de la década de los 60 del pasado siglo. Cuestiona el status quo y el poder, aboga por las corrientes feministas, ama a los Beatles, desearía que se rompieran las desigualdades y sobre todo que prime el entendimiento entre los seres humanos, pero al mismo tiempo es un tanto caprichosa y mimada. Se encuentra criada en un ámbito burgués y eso la hace encantadora. Una mezcla realmente deliciosa entre los futuros niños narcisistas del siglo XXI y la sociedad adulta y comprometida de los 60. Los padres de Mafalda son un ejemplo del hombre masa y mediocre descrito tanto por Ortega Gasset como por José Ingenieros. Son bondadosos pero no se cuestionan el status quo. Se escandalizan cuando los niños dicen una palabra mal dicha que pone de manifiesto su adoctrinamiento. La madre, por ejemplo, se dedica al hogar y el padre va de la oficina a la casa y es prácticamente imposible que mantenga una relación real con nadie. Digamos que ambos son ejemplos de la clase media sacrificada con miedo a perderlo todo. Disfrutan del televisor pero no son capaces de analizar lo que ven. Susanita y Manolito son 2 representantes del status quo. Manolito es un hijo de emigrantes españoles que se aferra al dinero y a los negocios como sea. Está claro que no le importa lo que ocurra en el mundo mientras él pueda subsistir. Eso mismo le ocurre a Susanita, que mientras pueda casarse y vivir una vida cómoda, no va a cuestionar en ningún momento la falta de libertad. Ambos son 2 ejemplos infantiles de lo que en gran medida ocurría en Argentina, con muchos adultos que no cuestionaban la dictadura mientras vivieran tranquilos. Miguelito es un tiro al aire, sus padres aman el fascismo y a Mussolini y él, sin embargo, es un poco anárquico y soñador, también bastante egoísta. Junto a Felipe es un ejemplo de la futura desorientación juvenil, la pérdida de confianza y la falta de voluntad y valores. Hay algo en ellos que anuncia la juventud contestataria del futuro, pero también un tanto perdida. Libertad, por otra parte, es la viva imagen del hipismo y de la necesidad y búsqueda de un mundo utópico en medio de una sociedad cada vez más salvaje y automatizada. Y por último, el hermanito de Mafalda creo que es una genial síntesis de todos estos personajes. Resulta realmente muy sugestivo y nos dice mucho sobre estos personajes imaginar cuál sería su destino en caso de tener 20 años durante la dictadura del general Videla. Imagino, por ejemplo, a Mafalda desorientada y un poco perdida, preocupada tal vez
por algún muchacho de universidad compañero suyo desaparecido y tal vez viajando a Europa para huir de la dictadura. A Susanita callada y siendo cómplice de la situación. Al hermanito de Mafalda gritando los goles de la selección argentina durante el Mundial de 1978. Los padres de Mafalda callados y asustados. A Manolito lo imagino con ciertos remordimientos, pero por supuesto cuidando su territorio. A Felipe y Miguelito los puedo imaginar tanto en un bando como en otro, es decir, tanto en el bando de los rebeldes como en el de los defensores de la dictadura. Y tengo muy claro, por supuesto, que Libertad estaría entre el grupo de muchachos desaparecidos. La grandeza de Mafalda es tanta que cualquier personaje femenino infantil ha de forzosamente mirarse en ella. Artistas como Miguel Red, Forges o El Roto han dejado entrever de una manera u otra la influencia de Quino en su obra. No obstante, creo que su legado trascendió las viñetas debido a su ejemplo vital, ya que cuando Quino sintió que ya no tenía que aportar mucho, cayó. Dejó de escribir Mafalda en 1973 y nunca más la recuperó. Un ejemplo de honestidad creativa muy inusual en estos tiempos en los que todo se comercializa. Obviamente, para la dictadura de Videla, Mafalda fue un blanco a humillar y sepultar. Es tristemente famosa, por ejemplo, aquella fotografía en la que se contemplaba a 3 seminaristas y 2 sacerdotes asesinados probablemente por los militares, yaciendo junto a un desafiante cartel grande de Mafalda colocado allí como aviso para libertarios. Pero afortunadamente también lo es la viñeta que Quino diseñó cuando la pesadilla de la dictadura había desaparecido y con Raúl Alfonsín regresaba cierta esperanza de libertad a la Argentina e Hispanoamérica en general.